Último día de reuniones, por lo menos en los que estaba pautado en un comienzo de hoy, entre el secretario de Estado John Kerry y el canciller ruso Lavrov por el tema Siria. Finalmente, no sería nada extraño que vuelvan a reunirse y de hecho habrían pautado una reunión entre ellos para el próximo día 28, justamente teniendo en cuenta toda esta situación. Ha habido algunos datos, por ejemplo, sobre Francia, que no renuncia al principio de no impunidad sobre Siria y señalan que hay que encontrar un mecanismo que permita juzgar y sancionar los crímenes. Esto más allá de la cuestión de las armas químicas. Y, por su parte, el premier libanés Najib Mikati cree que una solución política sería beneficioso para su propio país. Este domingo, John Kerry va a estar viajando hacia Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para informarle de todo lo que se ha estado tratando sobre el tema Siria, ya que es un implicado directo en este tema. Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, va a dirigirse a la ciudadanía francesa por televisión en el horario principal, a las 20 horas, por el noticiero de Televisión Francesa 1, para señalar la postura oficial de su gobierno sobre el proceso que se está llevando a cabo en Siria. Y hay otra denuncia que lo hizo Human Rights Watch, que denunció la ejecución sumaria de al menos 248 personas a manos de las fuerzas del régimen sirio en dos localidades costeras. Y también se ha informado que más de 3.000 sirios han tratado de buscar refugio en la isla de Sicilia, en Italia. Y hablando de buques, Rusia también está reforzando su presencia en el mar Mediterráneo. Va a sumar nuevos buques a los 7 que ya tiene en la región. Estamos en contacto con Horacio Calderón para ampliar más este tema de la cuestión siria, que aparenta haber detenido un poco la denominada escalada militar o castigo. ¿Es tan así, Horacio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Y saludos también a Carla y Antonio. Antonio. Sí, ¿cómo queda esta situación después de estas reuniones? Evidentemente, ¿paró todo esto de la escalada militar o esto es solamente una pausa? Y además, después quería tratar el tema de cómo está siendo tratado Obama en los propios Estados Unidos, que lo tildan de débil, ¿no? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que esto es una pausa. Para mi punto de vista, el conflicto sirio viene de alguna manera predeterminado y yo creo que el objetivo principal de las grandes potencias intervinientes en pro del derrumbe de este régimen no va a cejar en sus propósitos. Pero las consecuencias están siendo analizadas aún por los propios opositores al régimen de Bashar al-Assad. Vos fíjate que la ciudad cristiana de Malula fue liberada por el ejército del gobierno de Bashar al-Assad y los propios cristianos habían pedido la ayuda del presidente. Pero también hay otras denuncias de matanzas, es decir, una cosa son las armas químicas y que deben tener sus responsables y que no está permitido usarlas. Y por otra parte también hay un problema en la guerra civil siria que es un problema bastante complejo. Por supuesto, yo estuve leyendo, Manuel, las 42 páginas del informe de las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Con respecto a la crisis en Siria, que se conoció este lunes. Y es muy interesante destacar que ellos han dicho prácticamente lo que hemos conversado contigo acá sobre el conflicto. Es decir, dicen que es una guerra de proxies, Sí. es una guerra de representantes. Y llama la atención justamente a todas las potencias regionales y extrarregionales que están fogoneando, entre comillas, por supuesto, en términos poco académicos, este conflicto, Sí, tanto sí. a favor El turco, como en contra del régimen sirio. Perdóname, el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, quiere entrar, lo dijo ayer. Bueno, lo que pasa es que él, para mi punto de vista, está queriendo fomentar desde hace mucho tiempo ya el derrumbe del régimen sirio, como también de alguna manera poco quiere saber con que se estabilice la situación en Egipto, porque Turquía quiere recobrar, ¿no?, la antigua influencia que tuvo en el Imperio Otomano o durante
el Imperio Otomano sobre lo que fueron las colonias árabes, entre ellas Siria. Y de ahí, en este momento, el papel de Francia como ex potencia colonial de este país, que no quiere saber absolutamente nada con que se estabilice la situación y que con que el régimen de Bashar al-Assad pueda subsistir demasiado tiempo. Entonces, Horacio, ¿vos creés que... Esto lo dice Naciones Unidas, ¿no? Sí, claro. A ver, no nos vamos a engañar. Siria es el tablero de ajedrez donde se mueven las piezas. Y Bashar al-Assad, no sé si siquiera será un alfil, pero seguramente puede ser un peón. No quiero ser ofensivo, pero ¿puede ser así? Por supuesto, también lo hemos comentado en muchas oportunidades, de que acá el objetivo final es Irán, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre el régimen islamista chiita de este país, y por supuesto, para poder acorralar a Irán, necesita quitarle los dos grandes aliados que tiene en la región del Levante. Sí, pero vos sabés, las grandes potencias... Siria y el Hezbollah, ¿eh? Sí, y los grandes interesados y las potencias interesadas en esto, ¿tienen cabal idea de lo que podría pasar si el régimen de Bashar al-Assad cayera? Por ejemplo, algunos están hablando de los problemas económicos, sobre todo en lo que subiría, por ejemplo, el precio del petróleo. Y eso afectaría a todo país que tenga que comprar el petróleo. Suponete que se vaya a 120 el barril. Sí, un cálculo aproximado, Manuel. En este momento está alrededor de 108, 109, podría irse a 125 y si el conflicto se agrava a 150. Es decir, que influye a todo el mundo, a todos nosotros. Claro, pero cuidado, hay que ver a quiénes influye a favor y a quiénes en contra. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es quien está financiando la red Al-Qaeda dentro de Siria. Eso hay que dejarlo muy en claro porque ya sonaba teoría conspirativa hace 3 años cuando lo abordamos. Bueno, hoy es una realidad, que lo reconoce todo el mundo, todos los grandes medios internacionales. Es decir, que los wahabíes están detrás de Al-Qaeda. Tal cual, pero fíjate el tema. Arabia Saudita produce 8,5 millones de barriles de petróleo, ¿no es cierto? Que por supuesto se venden al precio que estamos hablando. Suponiendo que sea, digamos, el peor de los escenarios, que todo esto se vaya a 150 el barril, Arabia Saudita embolsaría por día 400 millones de dólares de petróleo por la diferencia entre el precio actual y el precio máximo que alcanzaría. 400 millones en el peor de los escenarios. 12.000 millones de dólares por año. Por mes. 36.000 millones de dólares en el periodo que abarcaría, por ejemplo, un ataque militar y la caída del régimen de Assad. Es decir, con 36.000 millones de dólares, Arabia Saudita está en condiciones de financiar hasta una intervención militar exterior. Ahora, Rusia gana también. A eso iba, por ejemplo, ¿cómo queda Rusia después de haberse aceptado esto? ¿Cómo queda Rusia, Bashar al-Assad y el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama? Con respecto a la imagen de cada uno. La imagen de cada uno, hacia afuera y hacia sus propios países. Muy interesante. Con respecto a la imagen de Barack Obama, diría que está más devaluada que de costumbre. Es decir, viene en caída libre desde que fue erigido como una especie de mesías de los últimos tiempos del año 2008. Y luego tuvo que encontrarse con la cruda realidad heredada de la administración anterior y su propia incapacidad, sumada a su condición de premio Nobel, para resolver los problemas. ¿Lo compararías con Carter en cuanto a su falta de favor, habilidad? Carter, lo creo incluso superior en imagen a Barack Obama en lo que es en este momento. Y esto dicho de manera muy objetiva. Con respecto a Vladimir Putin, sería la segunda figura, él en este momento ha tomado un relieve inusual. Y yo creo que... Muy hábil también. Se nota que fue de la KGB, no hay nada que hacer. El entrenamiento, sí, su capacidad personal. En el aire la agarró, ¿eh? Es un ajedrecista. Tal cual. Y aunque no nos guste, porque es un autócrata, es un estadista. Sí. Eso que ha, rescatado a la antigua Unión Soviética de las cenizas y ha colocado a Rusia, siendo una potencia regional, estamos hablando de lo que está haciendo hoy, a un nivel casi, digamos, de igualdad con los Estados Unidos, lo cual no se corresponde con la realidad, porque de hecho Rusia es una potencia regional, no es una potencia global. Claro. Pero obviamente Vladimir Putin ha utilizado esto para elevar el nivel de imagen de su país dentro de la llamada comunidad internacional y por otro lado un mensaje interno a una Rusia que tiene problemas, ¿no es cierto?, de que él... Con islamistas dentro fuerte, también.
para cambiarle la agenda a los Estados Unidos. Sí, y con islamistas dentro de su frontera. Claro, que él teme vayan a ser utilizados por los mismos actores que están actuando hoy en Siria, Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, que se le vayan al etcétera, Cáucaso de vuelta. para desestabilizar lo que hoy es la Federación Rusa. ¿no? Y cuidado que vienen las Olimpiadas. Claro. Que es algo, Manuel, que vamos a tener que abordarlo en algún futuro. Lo haremos. ¿Y al-Assad, para terminar? Y al-Assad, para terminar, obviamente, te comento algo que lo tengo reservado, pero lo puedo adelantar, y es que yo creo que al-Assad obviamente no va a terminar, obviamente, su mandato, no va a llegar, creo yo, al año 2014 si se desencadena una rebelión. Pero yo sigo insistiendo, él no es el hombre fuerte del régimen. El hombre fuerte del régimen es su hermano, Maher al-Assad, que es quien está dirigiendo todas las operaciones militares. Él es la cara del régimen, pero no quien toma las decisiones más duras, que están en manos de su hermano y otra persona de su entorno familiar que se dice que se ha ido del país, es su madre, Anissa Maklouf, perteneciente a una familia muy importante de Siria, pero él no es el hombre más importante. Entonces yo creo que si hay una intervención militar, obviamente va a terminar como Muammar Gaddafi. Yo creo que lo van a asesinar si es que no hay una solución diplomática al conflicto. Y para terminar, aunque sea el párrafo, Manuel, acá es lo siguiente: yendo al informe de las Naciones Unidas, más todo lo que uno ha venido elaborando y diciendo durante todos los últimos tiempos, la única forma de que el conflicto de Siria vaya bajando de nivel de intensidad es que los actores que están, vuelvo a usar la frase, fogoneando este conflicto, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, Arabia Saudita, Turquía, etcétera, Jordania, con los esbirros de Al-Qaeda operando en el territorio, por un lado, y los grupos de Al-Quds, de la Brigada Al-Quds de Irán, que están operando en Siria, más los del Hezbollah, que superan los 5.000, bueno, que todos esos actores, estatales y no estatales, se sienten en una mesa de negociaciones y lleguen a una solución. Pero yo esto lo veo de muy baja probabilidad de ocurrencia, habida cuenta de que este próximo lunes, esto te lo doy como primicia, se entregaría el informe de las Naciones Unidas sobre el uso de armas químicas, y los resultados de esto apuntarían a que fue utilizado, digamos, material, por supuesto estamos hablando químico neurotóxico, por las vainas analizadas, por el ambiente y por las pruebas, por digamos, decisión de alguien del régimen que no necesariamente tiene que ser Bashar al-Assad. Podría haber sido su hermano. Apuntaría, es decir, cuidado, el mandato de los inspectores no autoriza a decir quiénes fueron, solamente tienen que decir si hubo o no hubo ataque de armas químicas, y yo te adelanto que hubo por lo menos gas sarín. Gracias, Horacio. Hasta pronto. La información nos